Hola, mi nombre es Wilner Pérez, es un gusto saludarte. En esta ocasión quisiera que me acompañaras a analizar acerca del contenido y la estructura de la norma internacional de auditoría, la NIA 706, la cual tiene por título párrafo de énfasis y párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma internacional de auditoría está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, por la introducción, la cual contiene el alcance, la cual estaremos tocando a continuación. El objetivo, las definiciones, los requerimientos, a la cual se divide en tres, que es el párrafo de énfasis en el informe de auditoría, el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría y la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Debemos considerar que esta NIA trata las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría, cuando a juicio del auditor se considere necesaria para lo siguiente. 1. Para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o un hecho que se presenta o se revela en los estados financieros y que estos contengan una importancia fundamental para que los usuarios puedan comprender la información financiera. Y también para llamar la atención de los usuarios sobre cualquier otra cuestión distinta a la presentada y revelada en los estados financieros, y que también estos sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de auditoría. Esta norma internacional de auditoría nos da dos definiciones claves, las cuales tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar esta NIA. Una es el párrafo de énfasis, dos es el párrafo sobre otras cuestiones. Para emplear un poco más sobre estas definiciones, el párrafo de énfasis es un párrafo que se incluye en el informe de auditoría y hace referencia a una cuestión o un hecho presentado y revelado en los estados financieros y que a juicio del auditor es fundamental resaltar en el informe para que los usuarios de la información financiera comprendan de una manera más adecuada los estados financieros. Cuando nos referimos a usuarios, podemos ejemplificar, por ejemplo, proveedores, bancos, la administración. Estos son muy utilizados por los auditores en sus informes cuando consideran llamar la atención sobre una determinada cuestión de los estados financieros. Este tipo de párrafos se insertan por lo regular después del párrafo de fundamento de la opinión del auditor. En ocasiones puede ser antes. Hay que considerar que el párrafo de énfasis no modifica la opinión del auditor. El párrafo de énfasis lo único o el efecto que hace es resaltar una circunstancia, un hecho, un suceso que tenga una relevancia importante para la correcta comprensión de los estados financieros. La definición de párrafo de otras cuestiones. Podemos conceptualizarla o definirla como un párrafo que el auditor, a su juicio, inserta de forma separada en el informe de auditoría, ya sea referencia a una cuestión o un hecho distinto a la presentada y revelada en los estados financieros, para que los usuarios comprendan la auditoría, comprendan las responsabilidades del auditor y comprendan el informe de auditoría. Luego, podemos analizar los requerimientos, el párrafo de énfasis en el informe de auditoría, el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Pero antes de pasar a estos tres requerimientos, a continuación veremos en qué parte del informe de auditoría se ubican los dos párrafos en mención, el párrafo de énfasis en el informe de auditoría y el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Para esto hacemos referencia a la NIA 700, la cual se titula Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. En esta norma da una estructura para que el auditor
pueda utilizar al momento de elaborar un informe de auditoría, el cual debe contener lo siguiente: el título, el destinatario, la opinión del auditor, el fundamento de la opinión. En la parte siguiente encontramos el párrafo de énfasis, que en manera de ejemplificarlo, en esta ocasión se le ha puesto párrafo de énfasis en empresa en funcionamiento. Luego siguen las cuestiones claves, luego el otro concepto definido en la NIA 706, el párrafo sobre otras cuestiones, que para efectos didácticos en esta ocasión se le ha puesto otra cuestión y se le ha puesto como título alcance de la auditoría. Luego siguen las responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros, las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, el informe de otros requerimientos legales y reglamentarios, el nombre del socio del encargo, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Entrando en materia con el párrafo de énfasis, hay circunstancias las que el auditor puede incluir en el párrafo de énfasis. Uno es la incertidumbre relacionadas con resultados futuros de litigios o acciones administrativas excepcionales. 2. Hechos posteriores al cierre que sean significativos y que ocurra entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. 3. La aplicación anticipada de la fecha de entrada en vigor de una nueva norma contable que tenga un efecto material sobre los estados financieros. Y 4, una catástrofe que haya tenido y siga teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad. También podemos resaltar otros ejemplos. Cuando un auditor a juicio decide insertar un párrafo de énfasis. Por ejemplo, un auditor puede insertar un párrafo de énfasis para destacar otros hechos relacionados con el cierre anual, como por ejemplo las fusiones, cuando existan grupos de empresas, cuando existan situaciones de dependencia comercial. Ampliando el ejemplo, podemos decir cuando una empresa únicamente posee 1, 2 clientes en específico. Y también cuando existan hechos posteriores al cierre y que estos puedan ser muy significativos. También se pueden insertar párrafos de énfasis relacionados con incertidumbres cuyo desenlace depende de acciones o hechos futuros, como por ejemplo los contratos firmados con terceros, la carencia de cobertura de seguros sobre las instalaciones que ocupe una entidad, una empresa, una compañía, una organización, la incertidumbre en el informe de auditoría en entidades vinculadas. También podemos ejemplificar un párrafo de énfasis por incertidumbre en relación con la aplicación del principio de la empresa en funcionamiento. Para eso podemos estudiar más adelante la NIA 570. Este párrafo de énfasis puede ser por situaciones de incertidumbre en que la entidad esté en una etapa de disolución o situaciones de incertidumbre, entidades que tienen pérdidas continuadas, situaciones en que la entidad tiene pérdidas en pago de cuotas de préstamos y también situaciones de incertidumbre por un grupo seguido de pérdidas, pero que también contengan el apoyo de los accionistas y posiblemente el refinanciamiento de préstamos. Es importante mencionar qué NIAs se relacionan con la NIA 706. Para eso podemos ver la NIA 210, que es acuerdo a los términos del encargo de la auditoría, específicamente en el apartado 19b. Esta NIA indica que el auditor debe disponer en el encargo de auditoría el informe de auditoría sobre los estados financieros que se están auditando y que pueda que este incluya un párrafo de énfasis para llamar la atención de los usuarios de la información financiera.
También la podemos relacionar con la NIA 560, hechos posteriores al cierre, específicamente en los apartados 12b y 16. Esta NIA indica que cuando existen hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros, la administración no debe tener ninguna limitación por medio de una disposición legal o que el marco de información financiera que se haya utilizado para la elaboración de los estados financieros no prohíban la modificación de los estados financieros para efecto de que los hechos posteriores al cierre dan lugar a la misma y que también responsables directos de la aprobación de los estados financieros no tengan prohibido limitar una modificación a los estados financieros. Continuamos con el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Como hemos dicho, estos párrafos se insertan para divulgar información en el informe de auditoría. Y con lo que respecta al párrafo sobre otras cuestiones, podemos poner como ejemplo o ejemplificar qué información se puede incluir aquí. Uno es la relevancia para que los usuarios comprendan la auditoría. La planificación y delimitación del alcance en el informe de auditoría, cuando el auditor no puede renunciar al encargo de auditoría y en la misma debe explicar las razones por la cual no puede renunciar a un encargo de auditoría. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran que el auditor proporcione información detallada sobre un asunto o sobre un hecho, y cuando una entidad emita estados financieros de conformidad con un marco de cumplimiento y otros estados financieros con un marco de información financiera con fines generales. Es decir, cuando una entidad emita dos juegos de estados financieros con diferentes marcos, es necesario, la NIA lo establece, que el auditor debe incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. De igual manera, es importante que sepamos que NIA se relacionan con la NIA 706, específicamente con el párrafo de otras cuestiones, que es la NIA 560, hechos posteriores al cierre, el apartado 12b y el apartado 16, y la NIA 710, que es la información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Para referencia, los apartados 13, 14, 16, 17 y 19. Y por último, el requerimiento, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Una vez, a juicio del auditor, sea necesario insertar en el informe de auditoría un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, los responsables del gobierno de la entidad deben conocer la naturaleza de dichas cuestiones y el auditor es responsable de especificarlas. ¿Por qué motivo necesita destacarlas en el informe de auditoría? Pero también el gobierno de la entidad le debe proporcionar la oportunidad al auditor de obtener aclaraciones adicionales a la información que quiere incluir en el párrafo de énfasis o en el párrafo de otras cuestiones. Hemos llegado al final de la presentación. Espero que esta información te sea útil. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un buen día.